Buenos días a todos. Bienvenidos al tercer día y último día del segundo congreso, del primer Congreso Nacional en Línea de Biotecnología. Estamos en la sección de Agricultura y para mí es un gusto presentar a la maestra en Ciencias Aura Zucchini, quien es, desde hace algunos años somos miembros de la Comisión Intersectorial de Biotecnología y hemos trabajado bastante en temas de regulación y otras disciplinas. La maestra Zucchini, ella es bióloga en el grado licenciada, graduada de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos. Tiene una maestría en biotecnología de plantas de la Facultad de Agronomía de la USAC. Actualmente es coordinadora del programa de biotecnología y recursos genéticos del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola. Tiene experiencia en multiplicación y conservación de plantas in vitro, selección asistida con marcadores moleculares para la detección de tolerancia a enfermedades en frijol, caracterización molecular de plantas mediante el uso de microsatélites, caracterización y conservación de germoplasma, administración y manejo de un área protegida. Es un verdadero honor presentar a la maestra. Ella va a presentar un proyecto sobre inducción de mutaciones en plantas de camote, L-pomoea, batatas in vitro. Maestra Zucchini, el piso es suyo y qué gusto poder estar asistiendo a esta presentación. Gracias. Muchas gracias, Carmen Rosa. Buenos días a todos. Bien, como ya indicó Carmen Rosa, yo les voy a presentar los resultados que se obtuvieron en este proyecto regional ARCAL RLA 568, en el que participamos como parte del ICTA, en este proyecto que se denominaba Mejora el rendimiento y potencial comercial de los cultivos de importancia económica. En este proyecto participamos 15 países de Latinoamérica. Para el ICTA resultó de importancia trabajar con plantas como camote y papa. Y decidimos entonces inducir mutaciones en estas plantas de camote in vitro. No me corre. ¿Quiere que le asista? Gracias. Ahora, sí, porque... tal vez, si le da clic a la presentación, denle solo clic ahí en medio. Y ahora trate de correr. Gracias. Ahí está. Gracias, Isabel. Bien, el ICTA desde sus inicios ha desarrollado plantas de diferentes especies y ha liberado variedades mejoradas. Estas utilizando el mejoramiento tradicional. De esta cuenta podemos ver acá algunos boletines que han sido desarrollados en base a algunas variedades que han sido liberadas. Tenemos algunas variedades de maíz, frijol, también en este caso camote con alto contenido de betacaroteno, papa, etcétera. Entonces, es un instituto que se dedica al mejoramiento genético de granos básicos, hortalizas, principalmente con la finalidad de mejorar la calidad de vida del agricultor. De esta cuenta, entonces, en el proyecto decidimos trabajar con plantas como papa y camote, que son también un recurso alimentario para el país. Y así es que entonces decidimos irradiar in vitro plantas de dos variedades de camote. En cuanto al uso de la irradiación, existen acá, como vemos, usos pacíficos de la irradiación. Entonces, en lo que es agricultura y alimentación, se ha utilizado para el control de plagas como la mosca blanca, en el cual se irradian machos para producir infertilidad y luego estos se liberan con la finalidad de que pues no se propaguen, ¿verdad? También en este caso que nos asiste es el inducir mutaciones en plantas in vitro para, digamos, inducir variabilidad y poder después seleccionar las de interés. También se utiliza en la conservación de alimentos, ¿verdad? Para obtener inocuidad.
En medicina se utiliza para, digamos, obtención de vacunas, y tal vez es más conocida la medicina nuclear, ¿verdad? En la que se utiliza para detectar tumores, cáncer, y además del uso para, digamos, datación, ¿verdad? Por el uso del carbono 14. En el caso de los rayos gamma, podemos ver en esta imagen que los rayos gamma pueden atravesar el papel y el plástico, pero el plomo produce una barrera, ¿verdad? Para que estos rayos gamma no puedan, digamos, penetrar en cualquier partícula que reciba este tipo de rayos. Tenemos las partículas alfa, que no pueden penetrar el papel, las beta que sí atraviesan el papel, pero no el plástico. Entonces, los objetivos de esta investigación eran establecer un protocolo para la selección de mutantes, en este caso de papa y camote, pero yo les voy a hablar únicamente de los resultados que se obtuvieron en camote, tolerantes a sequía, y determinar el efecto, en este caso del polietilenglicol, sobre el crecimiento de camote de estas dos variedades de camote que se utilizaron. Inducir el estrés hídrico de estas plántulas in vitro y determinar también el efecto del Pectimorph y el Ketone Max sobre el crecimiento de estas plántulas de camote. Estos dos productos son estimulantes del crecimiento utilizados en laboratorio. Acá tenemos un irradiador. Este es el irradiador Gamma Cell 2 220 que se utilizó como una solicitud por parte de nosotros hacia Moscamed. Ellos irradian comúnmente la mosca blanca, la mosca de la fruta, como mencioné anteriormente, y en este caso nos permitieron utilizar el irradiador para irradiar, en este caso, nudos de plántulas de camote que se tenían in vitro. Entonces se llevaron cajas Petri, donde se colocaron 25 nudos por cada tratamiento y se colocaron en el irradiador. Luego, posteriormente, se trajeron al laboratorio y se obtuvieron hasta 7 generaciones, multiplicando, como vemos acá, por el corte de porciones de tallo con nudo. Entonces, posteriormente que ya teníamos la 7ª generación, se decidió hacer este experimento en el que se utilizaron diferentes concentraciones de polietilenglicol para inducir el estrés hídrico. Entonces, en este caso, vemos que los diferentes colores de los tubos indicaban una concentración diferente de polietilenglicol, y teníamos plantas in vitro que habían sido irradiadas de las dos variedades de camote y plantas in vitro que no habían sido irradiadas, tenidas como plantas control. Entonces aquí teníamos los factores, teníamos plantas irradiadas y plantas no irradiadas. Todas estaban pues en un medio Murashi y Skug, que era como el tratamiento control también. Luego teníamos diferentes concentraciones de polietilenglicol que iban desde 6 gramos hasta 24 gramos de polietilenglicol. Luego teníamos un tratamiento con 12 gramos de polietilenglicol y Pectimorph. Otro tratamiento únicamente con Pectimorph. Y los últimos 2 tratamientos que tenían polietilenglicol y Ketone Max, y el último solamente Ketone Max. El polietilenglicol en este caso es un compuesto que se utiliza para asemejar condiciones de estrés hídrico. Es un compuesto que retiene la mayor cantidad de agua, no permitiéndole a la planta obtener agua del medio de cultivo. De esta manera, entonces, se utilizaron diferentes concentraciones de polietilenglicol, como vemos,
Luego, el Pectimorph y el Ketomax han sido utilizados como estimulantes del crecimiento, tanto in vitro como en invernadero. Y entonces queríamos observar si la adición de Pectimorph y Ketomax eliminaban el efecto del polietilenglicol en el medio de cultivo. El tamaño de la unidad experimental la constituyó un nudo vegetativo. Entonces, fue sembrado en un tubo de ensayo el tratamiento con 4 repeticiones y que estos fueron colocados al azar en la gradía. Se midieron las respuestas como fueron número de raíces, longitud de la raíz, número de hojas y altura de la planta, como vemos en la fotografía. El análisis de la información se realizó mediante el programa Infostat. Se utilizaron modelos generales y mixtos. Se utilizó la función Variden para cumplir con el supuesto de homogeneidad de varianzas y normalidad de datos. Se seleccionó entonces el modelo que presentaba los valores de AIC y VIC más bajos. Se realizó la prueba de LSD-Fisher para la comparación de medias de los datos obtenidos y se realizó un análisis de componentes principales para determinar la correlación entre variables. Aquí tenemos la gráfica que nos muestra los componentes principales para la variedad CIP 4004. El laboratorio conserva in vitro variedades que provinieron del CIP y que tienen alto contenido de betacaroteno. En este caso seleccionamos esta variedad y acá podemos ver que en cuanto a los datos de largo de raíz, número de hojas y número de raíz, tenemos que las plantas irradiadas y además que crecían en 12 gramos de polietilenglicol tuvieron valores altos en cuanto a largo de raíz, número de hojas y número de raíz. Estas plantas fueron superiores en relación a las demás plantas y fueron seguidas también por las plantas irradiadas que crecieron o soportaron 18 gramos de polietilenglicol y 24 gramos de polietilenglicol. En azul vemos las plantas que no fueron irradiadas, ¿verdad? Y que también se hicieron crecer en los diferentes tratamientos. Vemos que se obtuvieron datos de crecimiento menores relacionadas con estas plantas irradiadas que soportaron 12 gramos de polietilenglicol. En cuanto a la otra variedad, la variedad Icta dorado, tenemos acá que esta variedad normalmente en el campo se le ha visto crecer condiciones de estrés hídrico. Y acá vemos que las plantas no irradiadas soportaron una concentración de 18 gramos de polietilenglicol. Fueron unas plantas que crecieron mejor que las mismas plantas irradiadas en una concentración de 18 gramos de polietilenglicol. Esto ya ha sido, digamos, reportado por algunos ingenieros que han trabajado con esta variedad en el campo. Sin embargo, vemos que también las irradiadas soportaron una concentración alta de polietilenglicol. Entonces, se estableció así un protocolo de selección de mutantes in vitro para tolerancia a estrés hídrico en el cultivo de camote. El Pectimorph sí se observó que estimuló el crecimiento de las plantas in vitro, aún en los medios que contenían 12 gramos de polietilenglicol, o sea que pudo anular el efecto del polietilenglicol. El Ketomax no estimuló el crecimiento de estas plantas. Y para la variedad CIP 4004, el tratamiento que mostró una respuesta superior al estrés hídrico
fueron las plantas irradiadas con 12 gramos de polietilenglicol, seguidas por las plantas irradiadas con 18 y 24 gramos de polietilenglicol. Para la variedad Dictadorado, el tratamiento que mostró una respuesta superior al estrés hídrico in vitro fueron las plantas no irradiadas con 18 y 24 gramos de polietilenglicol, seguidas por las plantas irradiadas que soportaron 18 gramos de polietilenglicol. Bien, este proyecto terminó en el año 2020 y este año, para finales de marzo, se publicó este libro, Inducción de Mutaciones, por parte de todos los institutos y países que participamos en este proyecto. Aquí entonces hay un capítulo, el capítulo número 7, que tiene los datos que se obtuvieron en Guatemala, tanto para camote como para papa. Y aquí entonces yo les comparto la dirección donde se puede obtener este libro de forma gratuita. Aquí hay información sobre diferentes experimentos que se realizaron en Latinoamérica para diferentes cultivos: arroz, trigo, papa, kiwicha, rosa jamaica, etcétera, ¿verdad? En países como México, Argentina, Costa Rica, Cuba, etcétera. Entonces acá ustedes lo tienen a disposición para que puedan, pues, conocer, ¿verdad?, las investigaciones que se han realizado en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, maestra. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Algún comentario al respecto? Acá dice el doctor Rodrigo Vargas, felicitaciones, muy interesante. Gracias, doctor. Natalie García dice, excelente presentación. Todos son felicitaciones. Gracias. Sí, estas plantas que lograron soportar concentraciones altas de polietilenglicol ahora están en el campo para ser evaluadas y posteriormente poder ser liberadas, ¿verdad? Ya como una variedad tolerante a la sequía, que al final esa era la intención. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Acá Isabela García pregunta cómo se mantienen las mutaciones. Bien, cuando uno irradia con rayos gamma, se utiliza cobalto 60 y uno no sabe exactamente en qué parte del genoma se provocó un cambio o una mutación. Luego, posteriormente, estas plantas se multiplican in vitro y entonces no sabemos exactamente en qué parte del genoma está la variación, pero luego nosotros la seleccionamos y esta selección puede ser en base a condiciones bióticas o abióticas. Y así es como sabemos si hemos obtenido luego al seleccionar algunas plantas que toleren, ¿verdad?, sequía, patógenos, etcétera. Entonces, luego de que nosotros encontramos alguna planta que resiste a estas condiciones, podemos pues conservarla, ¿verdad?, continuando, multiplicándola, o sea, haciendo clones de ella. Muy bien. Yo tengo un comentario. ¿Tú crees que esto se podría llevar a cabo con edición de genomas? ¿O si han pensado en la posibilidad de hacer edición de genomas? Sí, claro que se puede hacer, es más directo, ¿verdad? Porque ahí estamos manipulando un gen en especial.
Actualmente en el ICTA no estamos llevando a cabo edición de genomas, ¿verdad? Únicamente hay una compañera que está trabajando con fusión de protoplastos, ¿verdad? Con la finalidad de mejorar papa, ¿verdad? Mezclando papa silvestre, perdón, con papa, con algunas variedades específicas de papa, ¿verdad? Para obtener mejoramiento genético. Pero está en proceso todavía su investigación. Tal vez en un futuro. Bueno. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Aprovechemos que no todos los días tenemos aquí a la maestra, que tiene mucha experiencia y sus trabajos son reconocidos. Bien, pues por lo que veo ya no tenemos preguntas ni comentarios. Felicitaciones, maestra. Muy bien, nos sentimos muy orgullosos de conocerla, de conocerte y sobre todo de que eres parte de la Comisión Intersectorial de Biotecnología. Ayer hablábamos de qué bonito se escuchar a los guatemaltecos hacer investigaciones acá en Guatemala y presentar los resultados. Entonces, quedamos acá. Según la agenda, tenemos un break y estaríamos de regreso a las 11 con el foro de educación, sensibilización pública y participación ciudadana en biotecnología y bioseguridad y biodiversidad, el cual es moderado por la maestra Melissa Ojeda. Fue un gusto haberlos tenido y felicitaciones nuevamente ahora. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Feliz día.